completen en los días posteriores una encuesta de satisfacción que se las vamos a hacer llegar también por su correo. Así que por eso también necesitamos su inscripción humildemente. Así que nada, pues, nuevamente agradeciendo su participación y su confianza en nosotros como CAPSE. Les doy la bienvenida y les dejo la palabra, Claudia. No sé si tú quieres comenzar ahí presentando a Pedro, por ejemplo. Ahora sí, que estaba muteada, disculpen. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Es un agrado para nosotros poder presentar en esta oportunidad a Pedro González Montoya. Él es psicólogo, es salubrista. Él tiene una amplia experiencia, una trayectoria de más de 12 años en distintas áreas, y una de ellas fue el trabajo en el área de discapacidad, también en conjunto con COMPIN, y también realizó su tesis de posgrado en esta misma temática. Entonces los dejo aquí con Pedro para que comience su presentación. No te escuchamos. Ahí sí, estaba muteado también. Hola a todos, todas y todos. Muy agradecido por la invitación, por estar compartiendo con todos ustedes esta tarde. Estoy desde Santiago. Entiendo que la gran mayoría está desde la región de Coquimbo, una muy bonita región, bastante cercana a mí también. Y agradezco a todos a los que han organizado y coordinado esta instancia con la temática tan compleja y con tanto trabajo que tenemos todavía por hacer en las temáticas de discapacidad. Como dijo Claudia, yo soy Pedro González, soy psicólogo, salubrista, especialista en salud pública, y voy a empezar a compartir pantalla. La idea es que la presentación que voy a hacer sea breve, porque también quiero que comencemos a conversar. Tengamos un tiempo como para conversar, así que le pido a los asistentes, a las asistentes y les asistentes que puedan tener la confianza necesaria para poder hacer las preguntas cuando sean necesarias en el momento que los moderadores nos entregan, tanto a través del chat como presencial también a través de la plataforma. Así que comencemos. ¿Se ve? ¿Alguien me puede indicar si se ve? Sí, se ve súper bien. Perfecto. Entonces, el conversatorio de hoy es comprendiendo la discapacidad desde una mirada integral. ¿Qué es lo que vamos a mirar hoy día? Primero vamos a partir con la definición y el marco conceptual de lo que es la discapacidad. Vamos a mirar la situación mundial, en qué nos estamos enfrentando y en qué piso estamos parados en relación a lo que es la discapacidad. Vamos a también mirar la situación en Chile y vamos a focalizar en la región de Coquimbo, ¿ya? Vamos a mirar algunos datos epidemiológicos que nos van a dar información de la situación en relación a la ENDIS, por ejemplo, la encuesta nacional de discapacidad, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como en la región de Coquimbo. Vamos a hablar también de COMPIN, que es la entidad calificadora y certificadora de discapacidad, y cuál es el procedimiento. Y finalmente con este proceso y procedimiento de calificación y certificación de discapacidad. Es importante que nosotros como tanto futuros profesionales, académicos, y también de la comunidad, los integrantes de la comunidad, no necesariamente que seamos o sean profesionales, tengan conocimiento de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer el proceso de calificación y certificación. ¿Por qué? Porque esto también tiene otras, pueden acceder a algunos beneficios sociales que el Estado entrega teniendo la calificación y la certificación de discapacidad. Pero eso lo vamos a ver al final. Pero hay que empezar a partir tenemos que partir por algo muy fundamental, que es encontrar el significado y unificar los criterios respecto al concepto de discapacidad. Existía anteriormente un concepto de discapacidad mucho más arcaico y que tiene relación también con el modelo biomédico anterior,
y con una actualización del paradigma del modelo biopsicosocial actual. Entonces, la Organización Mundial de la Salud contempla que la discapacidad es un término que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación que actúan de forma restrictiva en la vida cotidiana de un individuo. La discapacidad para la Organización Mundial de la Salud y para los organismos internacionales que ven el tema de discapacidad es el producto de la interacción de las barreras del entorno en que se desempeña una persona con sus propias capacidades, afectando no solo a la persona, sino que también a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Y ahí se vislumbra este nuevo concepto que incluye a distintas disciplinas, a distintos paradigmas, a distintas filosofías que van integrando al ser humano. Como comentaba al comienzo, el modelo biomédico inicial era más así súper reduccionista y súper así práctico en lo que voy a decir, era mucho más enfocado en lo que tenía el paciente desde la biología. Por ejemplo, si el paciente tuvo una amputación traumática, le falta una extremidad. Esa es en el fondo su discapacidad y se medía de esa manera. ¿Qué extremidad le faltaba? Ahora, con el paradigma actual, este concepto de discapacidad abarca el modelo biopsicosocial, o sea, incluye tanto el aspecto médico, biológico, el psicológico y también el social. Por lo tanto, ya no se ve tan reduccionistamente que a la persona con discapacidad, al faltarle una extremidad, sea valorizada solamente por la falta de extremidad, sino que también el impacto que eso produce en el desarrollo de su vida cotidiana, de sus actividades de la vida diaria. Un ejemplo, si tenemos dos personas de la misma edad, podríamos pensar similares situación socioeconómica, con la misma patología. Estoy pensando en una amputación infracondilia extremidad derecha y que está reciente, y por lo tanto usa silla de ruedas todavía porque tiene que aprender aún a poder movilizarse de otra manera. Esa ayuda técnica, como es la silla de ruedas, va a funcionar de manera distinta porque uno de ellos vive en una zona rural y el otro de ellos vive en una zona urbana. Por lo tanto, el uso de la silla de ruedas, la interacción entre, de su medio, de su actividad, de su vida cotidiana con su discapacidad en sí, como falta de extremidad, se puede ver afectada. No es lo mismo usar una silla de ruedas en un terreno rural que en un terreno urbano. Por lo tanto, no es solamente que te falte la extremidad, sino que cómo impacta nuestro entorno en el uso de esta ayuda técnica para poder, en el fondo, acortar esa brecha o esa diferencia en la discapacidad de las personas. Y eso es lo que apunta actualmente la evaluación de calificación y certificación de discapacidad. Vamos a ir mirando qué tipo de discapacidad existe. Discapacidad física, en donde se considera una disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas. Está también la discapacidad psíquica, con trastornos que dificultan la adaptación social particularmente. Están las discapacidades sensoriales, que afectan a los órganos sensoriales. Por ejemplo, está la discapacidad sensorial visual y sensorial auditiva. Y también está la discapacidad intelectual, la limitación en habilidades cognitivas, ¿ya? Entonces, en la discapacidad física tenemos dos distintos tipos de patología física. En discapacidad psíquica podríamos entrar alguna discapacidad de origen psiquiátrico, por ejemplo. Podríamos encontrar probablemente alguna esquizofrenia, algún TAP, algún trastorno afectivo bipolar, tipo 1, tipo 2. Pero también quizás en esa esquizofrenia que lleva una cronicidad ya de bastante tiempo, ya pueda haber un deterioro cognitivo. Por lo tanto, también nos vamos a encontrar con quizá una discapacidad intelectual. Por lo tanto, ninguna de estas discapacidades excluye a las otras, sino que podemos diferenciarlas como origen principal u origen secundario, ¿ya? Existen distintos tipos de discapacidad.
está la discapacidad leve, la discapacidad moderada y la discapacidad severa. Según el tipo de discapacidad podemos evaluar qué tipo de nivel presenta, y esto se va a evaluar hablando de la calificación y certificación de discapacidad según las distintas herramientas que nos entrega el sistema. Por ejemplo, una evaluación del desempeño de la vida cotidiana, de las actividades de la vida diaria, que es el conocido como IVADEC. Pero obviamente que esto es para profundizarlo mucho más, y vamos a conversar posteriormente cuando salgan las dudas de todos ustedes en algún momento. Pero miremos la situación mundial. ¿Qué pasa con la discapacidad a nivel mundial? Se estima que aproximadamente el 15% de la población mundial vive con algún grado de discapacidad. Esto equivale a aproximadamente 1.000 millones de habitantes, ¿ya? No es menor, son 15% de la población mundial, no es un porcentaje menor, que sí se encuentra en algún grado de discapacidad, ya sea transitoria o permanente. Recordar que la discapacidad no necesariamente va a ser permanente y puede ser transitoria, ¿ya? Entre el 2 y el 4% de las personas, de este 15% de las personas que presentan discapacidad de orden mundial, experimentan dificultades mucho más importantes para el funcionamiento de sus actividades de la vida diaria. Por lo tanto, podríamos encontrar una mayor severidad en el grado de discapacidad, ¿ya? La tasa de discapacidad va en aumento, producto del envejecimiento y las enfermedades. Esa es una de las hipótesis que va manejando en Chile, por ejemplo, y en el mundo hay países que están envejeciendo y que la tasa de natalidad es menor. También influyen mucho como determinante social los países de menores ingresos. También presentan mayor grado de discapacidad, una mayor tasa de incidencia en situaciones de discapacidad. También, como comentaba, tiene que ver con algunos determinantes sociales, nivel socioeconómico, nivel educacional, tiene que ver mucho también con las medidas de autocuidado que nosotros podamos tomar, y también con la población en edad de productividad laboral. Hay distintos porcentajes de discapacidad que va afectando tanto a la infancia como en la edad adulta y la edad de las personas mayores. ¿Cómo estamos en Chile? En Chile tenemos que el 16,7% de la población de 2 años o más en adelante se encuentra en situación de discapacidad, ¿ya? Mayormente son personas pertenecientes a la tercera edad y o a sexo femenino. Estos datos están considerados y están tomados desde la ENDIS, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, y la última que se realizó fue el año 2015, ¿ya? Esta es una encuesta que se realiza a través de autorreporte. Por lo tanto, puede distar un poco de lo que es la calificación y la certificación, que es otra instancia, y que si bien hay insumos para poder hacer investigación, necesitamos más investigadores para que se dediquen a eso. Como comentaba Claudia en un comienzo, yo hice mi tesis de posgrado en certificación y calificación y certificación de discapacidad, perdón, de una COMPIN en la región metropolitana, en donde alberga 2 servicios de salud, y en algunas situaciones se vieron los datos al revés de lo que la ENDIS podía arrojar. Claramente que la investigación que siguió no tiene el nivel de representatividad que tiene la ENDIS, solamente tiene una representatividad en la zona en donde yo la hice. La ENDIS tiene una representación a nivel nacional, ¿ya? Aquí podemos mirar algunos rangos etarios y grados de discapacidad, en donde podemos encontrar que en la tabla, en la figura 2, se encuentra un mayor porcentaje en hombres o mujeres en edad de 60 años o más, ¿ya? También están separados acá en el gráfico en mujer y hombre. Aquí en la ENDIS siempre se ha visto que en la gran mayoría de los tramos etarios la población femenina es quien presenta mayor grado de discapacidad, ¿ya? Situación en Chile, la figura número 3 se ve chiquitito, yo lo veo muy chiquitito todavía. Tenemos la tabla personas en situación de discapacidad, el número y el porcentaje y el total, pero acá tenemos una figura mucho más didáctica, la figura número 4, con la representatividad a nivel regional, ¿ya?
Consideramos, y se ve en esta gráfica, que la Arica y Parinacota, la región, considera un mayor grado de discapacidad con un 23,4%. Seguida por O'Higgins, posteriormente Atacama, Biobío. Los Ríos también presentan una alta tasa de discapacidad. Magallanes también, son tasas ajustadas. Y la región de Coquimbo con un 16,6%. Por lo tanto, el 16,6% de los habitantes, cuando se hizo esta encuesta, presentaba algún grado de discapacidad. Antofagasta es la que menos presenta. La Comisión Médica de Preventiva de Invalidez, COMPIN, conocida a nivel nacional con sus distintas subcomisiones regionales, es la unidad técnica administrativa y fiscalizadora quien conforma a través de sus profesionales del área de salud, son los encargados, a través de la misión de ellos es constatar y evaluar, declarar y certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo, si estamos hablando de invalidez, y su recuperabilidad también, para que puedan optar a beneficios previsionales, asistenciales o estatutarios. Esta entidad es quien es la responsable de calificar y certificar la discapacidad a través de su comisión médica y no médica de cada una de las subcomisiones. Como comentaba, se encuentra en cada una de las regiones del país y tienen todo un procedimiento para poder realizar la calificación y la certificación de discapacidad. El proceso de la calificación y certificación. Hablamos de calificación porque el paciente llega o el usuario llega de forma voluntaria o representado por un tercero para solicitar la calificación de discapacidad. Una vez que pasa el proceso y ya la comisión médica realiza la sesión de calificación de la discapacidad de cada uno de los usuarios de esa semana, pasa a un proceso de certificación en donde se ingresa al Registro Nacional de Discapacitados, que es una plataforma que maneja el registro civil. Es un trámite sin costos gestionado por COMPIN, es voluntario o bien puede ir un tercero en representación de esa persona. Consideremos que hay personas mayores que se encuentran secuelados de algún accidente vascular y que no necesariamente van a poder ir de manera voluntaria a realizar el trámite o a solicitar el trámite de la calificación de la discapacidad. Este trámite determina si una persona tiene una discapacidad que limita el desempeño de sus actividades de la vida diaria y social. Una vez realizada la calificación y a partir de una resolución de discapacidad, se solicita internamente, con PIN se solicita a la entidad del registro civil la inscripción de esta persona en el Registro Nacional de Discapacidad. Como lo mencionaba, este Registro Nacional de Discapacidad o de discapacitado lo gestiona el Registro Nacional, el Registro Civil, ¿ya? ¿Cuáles son algunos beneficios que pueden optar las personas? Las personas pueden optar al financiamiento de ayudas técnicas en el SENADIS, por ejemplo, audífonos, prótesis, endoprótesis, alguna cirugía, estacionamiento para discapacitados, hacer uso de estacionamientos para personas con discapacidad. También uno lo mira quizá como un poco más suave o con menos importancia, pero es súper importante quizás para esa persona que tiene una movilidad reducida, pero que sí puede llevar a cabo algunas de sus actividades de la vida diaria, usar los estacionamientos que están destinados para este tipo de discapacidad o la persona que presenta o que vive en situación de discapacidad. Algunas becas para estudiantes en situación de discapacidad que los gestiona el Minedu, que es el Ministerio de Educación. Como les comentaba, uso de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, algunos subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales asociadas a vivienda, por ejemplo, y también algo no menor para tribunales de familia, la realización de la interdicción. Hay muchos pacientes que ya se encuentran con un grado de discapacidad profundo y que de alguna manera necesitan acreditar ante tribunales de familia que necesitan ser representados de manera legal por un tercero.
y para realizar la interdicción de un trámite judicial, el tribunal solicita la credencial de discapacidad como un ente regulatorio neutro que pueda indicar el grado de discapacidad y la patología de la persona. Entonces, en general, esos son los beneficios que pueden optar a las personas. ¿Quiénes pueden realizar el trámite? Todas las personas que presentan una condición de salud que limite el desempeño de sus actividades independiente del sistema de salud al que están afiliados. Aquí no hay una diferenciación entre ISAPRE y FONASA. Aquí todos somos potenciales postulantes a la calificación y certificación de discapacidad. Y en este punto es súper categórico porque existe mucha duda. Muchas personas piensan que la credencial de discapacidad es solamente para usuarios de FONASA, pero no, es para el usuario de FONASA y de ISAPRE, no es discrecional aquí en este punto, ¿ya? ¿Qué se necesita para realizar el trámite? Antecedentes biopsicosociales que sustenten las condiciones de salud y limitaciones para desarrollar sus actividades de la vida diaria. Cada una de las COMPINES tienen formularios y en la misma página de COMPIN se encuentra inscrito, se encuentra adjunto el formulario biomédico que tienen que adjuntar, el formulario social y de redes de apoyo que también tienen que adjuntar, y la batería de exámenes que acrediten la patología que pueda tener el paciente o el usuario que está optando por esta calificación de discapacidad. ¿Dónde hacer el trámite? En cualquier COMPIN a nivel nacional. Obviamente que uno siempre prioriza el COMPIN que le corresponde a su zona. No hay que viajar de un lugar a otro para poder realizar el trámite. Por lo tanto, en cada una de sus regiones existe esta entidad. Y es importante que ustedes, como profesionales o futuros profesionales o de la sociedad civil también, tengamos conocimiento para que cuando alguien no sepa dónde realizar el trámite o de qué se trata el trámite de discapacidad, pueden orientarlo de manera correcta y derivarlo a la entidad correspondiente. Existe mucha confusión en lo que es el dictamen de invalidez y lo que es también la credencial de discapacidad. La invalidez lo ve la Superintendencia de Pensiones con el sistema nuevo, con el sistema de ISAPRE, lo ve la Superintendencia de AFP, perdón, lo ve la Superintendencia de Pensiones, y en los que tienen el sistema antiguo de fondos previsionales, lo ve con PIN. Lo que es la credencial de discapacidad lo ve con PIN, pero son trámites totalmente distintos porque son leyes completamente distintas, por lo tanto buscan un objetivo distinto. La invalidez surge en relación a cuál es tu incapacidad laboral en el fondo, cuánto es el porcentaje que te impide trabajar. Eso es lo que es la invalidez y está asociado también a un subsidio o a la jubilación, por decirlo, o una pensión de invalidez. La credencial de discapacidad está sujeto a ver cuál es la dificultad que tú presentas en las actividades de la vida diaria en relación a una situación de salud que tú tuviste o tienes, ¿ya? Que son distintas las mediciones, por lo tanto los objetivos son distintos. No olvidar que el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad, declarado el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También hay organismos internacionales que han ido a nivel mundial a ordenar lo que es el sistema de calificación y certificación de discapacidad. Por lo tanto, es importante también que vayamos viendo a futuro. Ustedes se los dejo como inquietud también para que vayamos investigando. Está la información en internet, está la página de COMPIN en internet también, en donde ustedes pueden bajar los formularios, pueden bajar la información y el marco regulatorio en conjunto con la ley, para que podamos interiorizarnos más en el tema futuros profesionales del área de salud. Tengo entendido que hay hartos psicólogos acá también asistiendo a este conversatorio, y también somos parte de esta gran red de salud y no solamente nos
enfocamos a lo que es evaluación o atención clínica, sino que también gestionamos y estamos presentes en lo que es la gestión de la calificación y certificación de discapacidad con todo el equipo multidisciplinario. Al hacer una visión muy integral biopsicosocial, es necesario que trabajemos en equipo con tecnólogos médicos, con terapeuta ocupacional, con kinesiólogos, con trabajadores sociales, con fonoaudiólogos, con el médico que encabeza la comisión. Nosotros estamos ahí en un nicho súper importante. Súper a grandes rasgos la presentación, porque me gustaría después que pudiésemos tener un ratito para conversar y aclarar algunas dudas que tengan cada uno de ustedes y que puedan presentar aquí en esta conversación. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Yo creo que ya nos va dando muchas luces de para dónde ir, qué cosas observar, qué cosas tener en cuenta. Y ahora vamos a dar el pase para que comience Sandra también con su presentación. Ella es Sandra Becerra y es la directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central de acá de Coquimbo. Hola, Sandra. Hola, gracias por la invitación. Bueno, vengo aquí un poquito a apoyar también lo que estaba mencionando Pedro recién en su presentación y a relevar la importancia del trabajo interdisciplinario. Yo llevo ya más o menos 16, 17 años en este trabajo, en el grupo Discapacidad, exactamente, digamos, y he visto cómo cuesta realizar estos trabajos interdisciplinarios. Y creo además, desde mi experiencia, lo necesario que es que los psicólogos y psicólogas se incluyan cada vez más en esta área. Hoy día podemos ver psicólogos que se han ido especializando en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, pero necesitamos que más se atrevan a esto porque la verdad veo que es un grupo bastante particular, dado todas las necesidades. Pedro ya nos dijo todas las necesidades, ciertos tipos de discapacidades y niveles. Por lo tanto, presentan una gran cantidad de necesidades y debe haber un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿cierto? O transdisciplinario, que sería lo mejor para trabajar con este grupo. Así que lo que yo quiero primero presentar es que cuando queremos trabajar en base a la discapacidad, todos nosotros tenemos de alguna manera algún concepto o una previsualización de lo que es discapacidad. Pedro ya nos dijo ahora cuál es el concepto, pero de alguna manera tenemos algo en nuestra cabeza, ¿cierto? Hay algún juicio, un prejuicio, un mito, ¿cierto? En base al tema de la discapacidad, y creo que ese es el primer elemento que se tiene que ir derribando ante esta intervención de cualquier tipo de profesional. Y es un poco lo que les quiero mostrar rápidamente en este video de unos par de minutitos, que lo que nos presenta es esta evolución de los modelos que nosotros hemos ido mirando, con lo que hemos ido mirando a la discapacidad. Parece que tengo una falla técnica.
Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración. Pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bien, entonces como estábamos mirando en este video, vemos que el modelo de cómo se concibe la discapacidad partió desde un elemento absolutamente demonológico en el fondo. El tener una discapacidad era de alguna manera porque habías hecho alguna situación o habías hecho algo mal, tu padre o tu madre había hecho algo mal, que había salido un niño o una niña con discapacidad, ¿cierto? O algún elemento como más religioso, estabas poseído por algún espíritu maligno y en el fondo por eso se te estaba presentando esta discapacidad, sobre todo pensando en el área de la salud mental.
Entonces, parte desde estos elementos, además, porque eran los primeros en ser sacrificados a los dioses también. O sea, era un elemento absolutamente negativo tener una discapacidad, esto estamos hablando en la antigüedad. Y ya con los conceptos, en la medida que van avanzando, el concepto de salud, el concepto de cómo se organiza la sociedad, los conceptos que los vamos a ir a ver luego de la medicina, se va también cambiando estos modelos de discapacidad. Y es así como hoy en día también tenemos varias cosas en nuestra mente, como es decir, persona con capacidad diferente, minusválido, enfermito, el raro, ¿cierto? Como que también eso hoy día también nos complica en términos de lenguaje. Entonces, esta visión parte desde elementos muy demonológicos del demonio, ¿cierto? Religioso. Luego pasa a tener un elemento más desde el asistencialismo. Sé que existe, estás ahí, ¿cierto? Te voy a ayudar, pero tú mantente en tu espacio y no te juntes tanto con nosotros que no tenemos discapacidad. Por lo tanto, la persona se le hacía responsable de su condición. O sea, ese era como el factor. Y luego ya viene una visión más actual que tiene que ver con esta persona. Es una persona que es sujeta de derechos humanos, ¿cierto? Que los derechos humanos también son para todos y todas y todes, ¿cierto? Las personas con discapacidad están dentro de eso, que pueden tener independencia, autonomía, que pueden llegar hacia la inclusión, ¿cierto? Y también con visiones un poco más universales de la discapacidad. Dentro de la lectura que se puede hacer hoy en día, desde lo que nos dice la Organización de los Estados Americanos, desde la Organización Mundial de la Salud, tenemos varios modelos, pero sin embargo hoy día se están utilizando 4 modelos como fundamentales, que no son excluyentes. Muchos de los modelos que también pensamos la discapacidad tiene que ver también mucho con el contexto donde uno también trabaja y básicamente, ¿cierto? Entonces tenemos un modelo que nos decía ahí el video, es un modelo biomédico, donde este modelo es básicamente que te fijas básicamente en la discapacidad, que la discapacidad es causa de un elemento biológico, fisiológico, ¿cierto? Es una enfermedad. Las causas se centran en el individuo particularmente y que esta discapacidad se puede medir y estandarizar, ¿cierto? Esto de que sea leve, moderado, severo, o que sea una discapacidad de tipo sensorial, visceral, física, psicológica, etcétera. Entonces, este modelo médico es un modelo que hoy día también es un modelo que también impera, sobre todo en aquellos lugares que están ligados a la salud, hospitales, por ejemplo. Entonces, hay un modelo de ver que básicamente es curar esta enfermedad de la persona. Luego tenemos un modelo social, donde ya comienza a haber una conciencia de la persona con discapacidad, de su situación de discriminación. Hay una conciencia desde el contexto, desde el entorno, pero también la persona en sí comienza a tener una conciencia de que es discriminada dentro de esta sociedad, ¿sí? La causa de la discapacidad no es solo del individuo, sino que también la sociedad. De alguna manera, la sociedad también influye. Esta persona tiene una enfermedad, tiene una condición, pero el contexto también está influyendo en esta discapacidad. Y lo que ve este modelo social básicamente no pretende normalizar, sino que más bien integrar. Y el integrar significa básicamente, también lo que nos mostraba ahí el video, ¿cierto? Integrar significa que yo estoy consciente de que hay una diferencia o que tienes una enfermedad, pero siempre hago o te agrupo en un cierto contexto, ¿cierto? Te voy a dar la posibilidad, de alguna manera, dice la sociedad, de que te puedas ir incluyendo en algunas cosas, pero aún así la sociedad no hace los cambios totales o todos los cambios necesarios para que esta persona pueda ejercer todos sus roles o todos sus derechos. Luego tenemos el modelo biopsicosocial, donde ya se reconoce también los derechos humanos, que las personas con discapacidad tienen capacidades, ¿sí? Si bien pueden tener una limitación, pero también tienen otros tipos de habilidades, donde a través de apoyos pueden generar mayor independencia, autonomía y autodeterminación, donde el individuo puede participar de sus esferas biológicas, psicológicas y sociales.
¿sí? No es solo enfermedad, no es solo una persona con un diagnóstico, sino que es una persona que tiene una esfera biológica, que es el diagnóstico, lo psicológico, ¿cierto? Todo el cómo impacta estas enfermedades y el cómo, finalmente, el cómo es como individuo, y todos los elementos sociales que permitan la participación social de la persona. Y luego tenemos un modelo que hoy día también se está visualizando, que también hoy día se está llevando también a otra forma de hablar sobre la discapacidad, que es la diversidad funcional. Y este parte desde esta filosofía de vida independiente, es decir, que las personas con discapacidad son las que tienen que decidir por sus propias vidas. Hasta el momento también ha habido un elemento como de un modelo un poco colonizador, ¿cierto? Un poco colonizador, asistencialista, de yo te ayudo, yo soy el profesional que sabe, entonces yo te puedo ayudar. Pero finalmente lo que hace esta filosofía es al revés, es te puedo apoyar, entregar herramientas, pero finalmente el que decide sobre su vida, lo que quiere, no quiere, eres tú como persona con discapacidad. Y aquí ya hay elementos más complejos desde la autonomía, desde la capacidad de decidir de la persona qué es lo que quiere, desde autodeterminarse, es decir, generar ya proyectos de vida más complejos, como el querer sacar una carrera, el casarse, el tener una casa, un auto, etcétera, ¿cierto? Todas las proyecciones que hace uno también, como normal dentro de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Y la independencia, la capacidad de hacer cosas de manera sin sostener ayuda de alguien o con la menor ayuda. Y de alguna manera la discapacidad se desplaza de lo individual a lo colectivo. ¿Bien? Esto ya no es solo un problema de la persona, sino que esto es parte de la sociedad. Y estas modificaciones de las ideas sobre las personas con discapacidad finalmente se van desarrollando a través de que se van generando o se van sacando algunas creencias o tradiciones, ¿cierto? Antiguamente, no sé, quizás algunos abuelitos o abuelitas seguramente se los han dicho, se creía que la gente con epilepsia estaba poseída por el demonio, por ejemplo, ¿sí? O las creencias de que las personas con discapacidad no pueden tener hijos, o que las personas con discapacidad no pueden tener una casa. Varios elementos en el fondo que hoy en día, cuando hablamos de discapacidad y de personas con discapacidad, son creencias que ya vamos dejando de lado, ¿cierto? Luego tenemos el avance de la ciencia, que finalmente esto nos permite una mayor sobrevida de las personas con discapacidad al saber mejor los diagnósticos, al saber mejor una forma de tratamiento, ¿cierto? Al saber mejor una forma de rehabilitación y la incorporación de ayudas técnicas. Es decir, del famoso burrito, ¿cierto? Del bastón, de un audífono, de alguna adaptación en la casa, etcétera. Entonces, eso también permite visualizar como personas a las personas con discapacidad. Luego tenemos los enfoques de intervención, que en base a como estos modelos, ¿cierto? Los enfoques de intervención en principio fueron centrados en la enfermedad, en curar esta enfermedad, y daba lo mismo lo que pasara con la secuela de esa enfermedad. Total, estaba curado e iba a vivir. Cómo viviera y su calidad de vida como que no importaba mucho. Sin embargo, luego de esto ya se puede ir generando un enfoque también desde la persona, ¿cierto? Desde este enfoque biopsicosocial, de que en realidad es una persona que puede seguir produciendo, ¿cierto? Que puede seguir aportando a la sociedad, y finalmente también centrarse en el ambiente. Hoy día el concepto de salud también ha cambiado, entonces eso también permite que se cambie este enfoque de intervención. La salud ya no es solo el no tener una enfermedad, sino que hoy día cuando hablamos de salud ya nos imaginamos enfermedad, pero nos imaginamos la calidad de vida, ¿cierto? Hablamos de los determinantes sociales, etcétera. Entonces eso permite ir mejorando estos enfoques de intervención. Y luego las clasificaciones también de cómo miramos la discapacidad. Hoy día hablamos de la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-10, que hoy día se utiliza mucho en el ámbito médico, que nos permite clasificar las enfermedades y todos entender más o menos lo mismo en términos de enfermedades. En algún momento existió la clasificación internacional de la discapacidad y la minusvalía, que nos hablaba de deficiencia, discapacidad y minusvalía.
Hoy nos habla, esto se transforma a través de la CIF, que es un poco también lo que dijo Pedro al principio, que nos habla también de esta clasificación, pero ya no nos habla de discapacidad y minusvalía, sino que de limitación en las actividades y restricción en la participación. Siempre con este componente ambiental finalmente que acompaña a esta persona que tiene algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, cuando hablamos de discapacidad, ¿cómo las vamos a apoyar finalmente? Sí o sí, a través de un trabajo interdisciplinario. Ya vemos que no es solo la enfermedad, sino que también lo que pasa con la enfermedad, cómo vive la persona con discapacidad su enfermedad, cómo vive su familia el tener una persona con discapacidad, todas las adaptaciones que hay que hacer como para que esa persona sea lo más independiente, autónomo y autodeterminada posible, ¿cierto? Por lo tanto, aquí confluye una serie de profesionales que finalmente, con más o menos apoyo, van a estar siempre incluidos en este trabajo con personas con discapacidad. Yo aquí nombro algunas, pero en realidad son varias. El médico, la enfermera, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, educadora diferencial, profesores y todas las otras profesiones, asistente social, los paramédicos, etcétera. Finalmente, que tienen que entender que la discapacidad se desarrolla de una manera distinta y se siente de una manera distinta. Entonces, quiero hablar un poquito antes de qué es que hace el terapeuta ocupacional, porque en general la definición que da mucha gente, y yo creo que a lo mejor alguien ya la está tratando de definir, uno dice, ¿qué hace el terapeuta ocupacional en todo esto? ¿Y por qué esto del trabajo interdisciplinario? Bueno, porque normalmente nos definen que somos como entre el kinesiólogo y el psicólogo y el kinesiólogo. Pero la verdad es que hacemos cosas absolutamente distintas con el psicólogo o psicóloga y con el kinesiólogo y kinesióloga. Bien, la terapia ocupacional es una profesión centrada en el cliente. Nosotros hablamos de cliente porque utiliza, no es por el tema como cliente sola como apago, pero no es eso, sino que es el cliente que utiliza tu servicio, que se preocupa de promover la salud y el bienestar a través de la ocupación. Nosotros vamos netamente a la ocupación, que esta persona se vuelva a vestir sola, que vuelva a tomar un vaso solo, que pueda servir el té solo, que no vuelva a transportarse hacia su lugar de trabajo, que pueda volver a trabajar o insertarse laboralmente, ¿cierto? Que pueda generar una rutina de actividades de la vida diaria básicas, una rutina de actividades de la vida diaria instrumentales. Entonces nosotros vamos netamente a la ocupación. Y nuestro objetivo principal es poder permitir que las personas participen en las actividades de la vida cotidiana. Trabajando con personas y comunidades para mejorar la capacidad de participar en las ocupaciones que quieren, necesitan o se espera que hagan, modificando la ocupación o el entorno para mejor compromiso ocupacional. Desde aquí aparece el terapeuta ocupacional y ya ven que no es ni como el psicólogo o psicóloga ni el kinesiólogo. Vamos netamente a la acción, a la actividad en sí. ¿Y cuál es un poco el objetivo de mirar esta intervención interdisciplinaria? Es que a mí me parece, como les decía al principio, que los psicólogos tienen que estar cada vez más incorporados al trabajo que se hace con la discapacidad. Yo trabajé 6 años en una fundación local, Fundación Juan Pablo Munizaga, que comenzó trabajando con niños desde los 0 a los 6 años en estimulación temprana con síndrome de Down. Pero ante la necesidad empezamos a incorporar niños también con otro tipo de enfermedades o condiciones o discapacidades, parálisis cerebral, otros síndromes genéticos, discapacidad intelectual, etc. Y en este proceso nos dimos cuenta lo necesario que era trabajar este trabajo interdisciplinario y lo necesario que era tener un psicólogo y psicóloga. Debo decir que desde la psicología nos costó mucho encontrar un profesional que no fuese solo de box,
porque en este trabajo lo que hacíamos en la fundación era muy mancomunado. De repente estaba la terapeuta con el kinesiólogo, de repente la terapeuta con la educadora diferencial, la psicóloga con el fonoaudiólogo, la psicóloga con el kinesiólogo. Hacíamos un trabajo en conjunto, por lo tanto, el 80% de la intervención se hacía de manera interdisciplinaria y un 20% se hacía en el box. Entonces era difícil encontrar un psicólogo o psicóloga que enganchara, porque además tenía que tener esa habilidad de poder trabajar en equipo con otras profesiones y de generar interdisciplinariamente. Entonces aquí yo lo que les muestro es un trabajo que estuvimos haciendo 3 años seguidos con el grupo de jóvenes que teníamos ahí en la fundación, y aquí trabajábamos específicamente la educadora diferencial, la psicóloga y yo como terapeuta ocupacional. Y nuestro objetivo en estos 3 años fue poder empoderar a este grupo de jóvenes en base a su discapacidad, ¿cierto? A su condición, pero también que pudiesen tomar las riendas, de alguna manera, las riendas del contexto donde estaban, que pudiesen salir sin que se tuvieran que perder o necesitar la ayuda de otras personas. Entonces aquí pudimos visualizar la importancia de estar siempre trabajando en conjunto. La psicóloga nos ayudaba a trabajar todo lo que eran los elementos emocionales de los jóvenes, porque tengo que decir que en este caso y en muchos casos de la discapacidad, son papás que no saben previamente si ese niño viene con una discapacidad, sobre todo con el síndrome de Down. El 80% se entera en el momento del parto que su hijo viene con síndrome de Down. O cuando a una mamá le dicen su hijo viene con un labio leporino, ¿cierto? Uno se imagina muchas cosas, pero es distinto una vez que nace. O su hijo nació bien, pero resulta que ahora tiene algunos problemas, hoy es una parálisis cerebral. Entonces, ahí hay muchos elementos emocionales que se traspasan de los padres a los hijos, o estos vínculos afectivos, ¿cierto? O desde el apego, o desde las mentalizaciones, o del espejismo, ¿cierto? Que no se trabajan, o no se, bueno, los papás en sí generalmente no lo saben, pero que no lo logran desarrollar en forma adecuada. Por lo tanto, luego tenemos personas con discapacidad que no logran expresar emociones, personas con discapacidad que no logran diferenciar entre un amigo y un pololo o polola, ¿cierto? Son todos pololos, no pasan la fase de amistad. Personas que pueden ser vulneradas y sufrir violencia sexual, por ejemplo. Chicos que siempre están bien. Yo hago inserción laboral también, entonces uno también ahí se va dando cuenta que es muy común cuando uno le presenta a una persona con discapacidad, ¿cómo estás? Bien. Siempre están bien. Y por un lado dice, oye, qué rico que siempre estás bien, pero si yo lo miro profesionalmente, es raro que alguien siempre está bien, ¿cierto? Uno a veces está mal, y a veces llora, y a veces le da rabia, y a veces está enojado, y otras veces sonríe, y otras está alegre. Entonces, todos esos elementos son elementos que poco se trabajan con las personas con discapacidad. Y es ahí donde yo encuentro que está el gran nicho para los psicólogos y psicólogas. Yo me dedico como terapeuta a mirar las actividades de la vida diaria básica, a enseñarles a manejarse por la ciudad, a tomar una micro, ¿cierto? A trabajar, si tenemos un adolescente con la menstruación, a manejar sus toallas higiénicas o lo que... Yo me dedico a eso. La educadora diferencial se dedica a adaptar, a hacer un trabajo desde una lectura fácil, ¿cierto? Desde incorporar un tipo de lectura específica para que los chicos puedan leer o puedan escribir, de generar esas habilidades cognitivas para el refuerzo de las habilidades del castellano, ahí se me cayó el carnet, de las matemáticas, ¿cierto? De poder el aprendizaje. Pero tenemos todos estos elementos que son necesarios trabajarlos y que muchas veces, como no tenemos psicólogos especializados en el área, es difícil hacerlo. Entonces aquí yo les estoy mostrando un poco este desafío que tomamos en este proyecto. La idea era ellos poder motivarse y proyectarse con ciertas
oficios o profesiones que les gustaría. Entonces ahí tenemos una persona, un constructor, allá teníamos una pediatra, una secretaria, alguien que le gustaba el tema de la cocina. Entonces ahí jugamos mucho con los elementos emocionales, ¿cierto? Con los elementos prácticos y el cómo ir adquiriendo la habilidad. Un elemento súper necesario también es el trabajo con los padres. Los papás cuando están, las personas con discapacidad o los niños, cuando son niños y con discapacidad, el papá suele apoyarlo mucho. Pero cuando este niño con discapacidad empieza a crecer, el papá ya también se empieza a cansar, porque lo ha llevado toda la vida a procesos de rehabilitación. Lo ha llevado siempre de un lado para otro, a veces calza con un buen profesional, a veces no calza, a veces el bolsillo puede sostenerlo, a veces el bolsillo no puede sostenerlo. Entonces, obviamente siempre este proceso con el trabajo con los padres es fundamental, porque muchas veces los padres proyectan sus propios miedos en las personas con discapacidad. Y es así como tenemos un gran número de personas con discapacidad que hoy en día todavía está en sus casas, que hoy día, pese a toda la revolución social que tenemos hoy día, sigue en su casa, no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cómo no cómo adquirirlos, sino que dónde ir a pelear de nuevo por sus derechos. Entonces, desde estos elementos es que vamos conformando este trabajo finalmente interdisciplinariamente. ¿Qué es lo que queremos para estos grupos? Obviamente, dependiendo de los ciclos vitales, ¿cierto? Estos objetivos también van a ir cambiando, pero como vemos, siempre vamos a ir necesitando de distintos profesionales, en el fondo, que vayan apoyando este proceso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. Creo que fue muy clarificadora. Y bueno, en función del tiempo, si bien es cierto, nosotros vamos a continuar con este conversatorio para ir aclarando a lo mejor dudas que pueden ir surgiendo. Vamos a despedir en esta oportunidad a Rosana, que ya tenía un tiempo acotado, y le agradecemos profundamente el que haya podido estar hoy día con nosotros, interpretando en lengua de señas chilena en este conversatorio dedicado a conocer un poco más de las distintas discapacidades que existen y cómo abordarlas de una manera integral. Así que muchas gracias, Sandra, por tu gran aporte, por tu ayuda. Muchas gracias, Rosana, también, nuevamente. Gracias a Sandra y a Pedro. Abrimos el micrófono o el chat si alguien está complicado con abrir el micrófono para que puedan generar sus dudas y que los expositores puedan responderlas. Mientras los chicos piensan en qué preguntar, me gustaría, Pedro, poder saber o ayudar a discriminar un poco mejor los conceptos de discapacidad e invalidez, porque siento que de repente quedamos como cortos en esos conceptos. Sí, el concepto atañe, en el fondo se diferencian los conceptos porque son leyes distintas, ¿ya? Y estas leyes distintas van a dar un marco regulatorio y van a responder a unas necesidades distintas. La ley de invalidez está relacionada con tu incapacidad laboral, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Si tú tuviste alguna situación de salud que te impide trabajar de manera correcta, eso se evalúa y te dan un porcentaje a la Superintendencia de Pensiones. Eso no tiene nada que ver con la discapacidad en el fondo, porque en el fondo lo que se está evaluando es la dificultad que tú tienes para elaborar en relación a un diagnóstico médico o a varios diagnósticos médicos, ¿ya? En cambio, la credencial de discapacidad o la calificación y certificación de discapacidad está relacionada con la medición del impacto a nivel de las actividades de la vida diaria
que te puede producir alguna situación de discapacidad, tanto permanente como transitoria. Son leyes distintas, son en el fondo beneficios distintos, uno un beneficio económico específico que tiene relación también con lo que tú tienes en los fondos previsionales para poder optar a una jubilación, una pensión de invalidez. No jubilación, perdón, es pensión de invalidez. Cuando es jubilación es cuando tú ya te pensionas por edad. Cuando hay una pensión de invalidez es porque hay algo que alteró tu funcionamiento laboral, en edad laboral, que te impide continuar y que tienes que optar y en el fondo optar a la invalidez, a la pensión de invalidez. Entonces esas son las dos grandes diferencias y hay mucha confusión. Muchas personas, me acuerdo cuando yo trabajaba en COPIN, llegaban y me decían, pero ¿por qué en la credencial de discapacidad tengo el 30%? ¿Y por qué en este otro documento yo tengo el 80%? Entonces pensaban que tenían que tener los mismos porcentajes. Y ahí yo les explicaba de que no eran los mismos porcentajes porque eran leyes distintas y que una cosa era para una cosa determinada y que el otro documento era para otro. Por lo tanto, ninguno de los dos afectaba a ninguno de los dos. Y ahí las personas se iban más tranquilas porque había mucha confusión en ese respecto. Sí, mira, acá Natalia pregunta entonces que el COMPIN solo ve discapacidad. El COMPIN ve discapacidad, pero también ve la pensión de invalidez del sistema antiguo, ¿ya? Eso quiere decir que no son las AFP, ¿ya? Hay pocas personas que tenían un sistema antiguo de pensión. Eso lo ve el COMPIN. Lo que es, ahí hay que distinguir y preguntar a la persona, ¿usted tiene AFP? Sí, tiene AFP, Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones también tiene una comisión médica, que también, de manera no correcta, le dicen COMPIN, pero no es COMPIN, es una comisión médica interna, ¿ya? Entonces ahí también se presta para confusiones. Entonces, la COMPIN o la comisión médica COMPIN regional, dependiendo de la región donde estén, ve la credencial de discapacidad y ve la invalidez, pero de personas del sistema antiguo. Las personas que tienen AFP, que son la gran mayoría, la ve la Superintendencia de Pensiones. Ya, muchas gracias por aclarar esas dudas. Son dudas súper pequeñas, pero que causan mucha confusión y muchas personas, por ejemplo, que llegan, asustadas, muchas personas mayores que vi solas, que también hay una soledad y eso, o sea, hay estudios que hablan y revelan en el fondo la soledad de las personas mayores. Entonces, en algún lugar le dan mal la información, entonces van como dando bote en distintos puntos, y ahí uno también tiene que mirar, y por eso siempre invité desde un inicio ahora, invité a que nos instruyamos en este tema para poder dar una información correcta y evitar que las personas se vayan dando vuelta, porque hay muchas personas con movilidad reducida, hay personas que vienen en zona rural y que les dificulta en el fondo llegar, y estoy hablando de todas partes, en todas las regiones hay zonas rurales, en Santiago también, muy alejadas de lo que es el centro, en donde están estas entidades, estas subcomisiones, y también el costo económico que eso implica. También hay un tema ahí económico que podemos en el fondo evadir o disminuir, voy a decir de la manera correcta, el impacto al dar una información correcta. Sí, muchas gracias. Y Natalia dice que le quedó claro y que gracias. No sé, Bárbara, ¿quieres comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? Sí, profesora, gracias. Buenas tardes. Gracias, Sandra, Pedro, por la información. Me gustaría preguntarle a Sandra con respecto a la temática de los derechos sexuales. Nosotros sabemos que los derechos sexuales es un tema que nos implica a todos como seres humanos, pero sin embargo, con las personas con discapacidad es un tema que siempre ha quedado como un poquito relegado, quizá basándose en las creencias, en ciertos estereotipos. Y me gustaría, Sandra, que me pudieras aportar en cómo ves tú que se ha ido ejerciendo la sexualidad desde las personas con discapacidad, si ha evolucionado esto en el último tiempo y cómo desde esta mirada que tienes tú de
directora de terapia ocupacional, lo has podido ir incorporando en el pensamiento, ¿no es cierto?, también en las prácticas de tu estudiante. Gracias. Gracias, Bárbara. Mira, como terapeutas ocupacionales, para nosotros, los terapeutas ocupacionales, el tema de la sexualidad, ¿cierto?, y este tema de los derechos es una actividad de la vida diaria básica. Entonces, tiene que ser incorporado como cualquier otra actividad de la vida diaria básica, como es la alimentación, la higiene, ¿cierto?, el traslado, etcétera. Ahí tenemos nosotros algunos conceptos. Pero para nosotros es un elemento básico y efectivamente hoy día no se incorpora mucho dentro de los contenidos. Sin embargo, como directora, hemos dado mucho énfasis hoy en día a darle relevancia a esa área, porque efectivamente es un área que va mucho más lento que en otros tipos de poblaciones o grupos, y además tiene una alta resistencia de parte de los padres. Esta creencia de como que siempre son niños, la creencia de que van a estar siempre en la casa, o el miedo a que sean abusados o abusadas, es permanente en el pensamiento de los padres o de los cuidadores. Entonces, efectivamente es un elemento que hoy día va mucho más lento. Hoy día hay varias organizaciones feministas, de mujeres con discapacidad feminista, ¿cierto? O de organizaciones que se dedican a trabajar con personas o para personas con discapacidad, que han ido tocando la temática, pero es un tema súper, súper lento. Nosotros la semana pasada tuvimos 2 charlas referentes al tema de la sexualidad y llegó muy poca persona con discapacidad. Entonces ahí también uno se va fijando cómo esta temática todavía cuesta en las personas con discapacidad. Y creo además que eso tiene que ir acompañado claramente de la educación sexual, desde lo afectivo, desde los primeros elementos y los vínculos con el cuidador, ¿cierto? Desde el autocuidado, desde el cómo te relacionas con otra persona, tiene que ser incorporado. Son elementos que yo creo que están totalmente castrados hoy día en las personas con discapacidad. Y como te decía, dentro del currículum lo hemos ido incorporando cada vez más para que sea un área que se pueda hablar sin ningún problema y para poder ir quitando los prejuicios finalmente en base a esta área que es parte de la vida, digamos. Sí, y yo creo acá también fundamental señalar que va a depender también del tipo de discapacidad que va a existir en la persona, digamos, para que sea más vulnerable o no ante cierta, no sé, vulneración en la esfera sexual, digamos. Sí, en general una discapacidad adquirida funciona en general en todo ámbito muy distinto, eso es cierto, a una que es más bien de nacimiento, digamos, ¿cierto? Desde lo biológico que ya viene desde antes. Efectivamente. Sí, y creo también que puede también ser, se puede diferenciar cuando hay funciones cognitivas que pueden estar un poco más como deterioradas, digamos, por una madurez del desarrollo, etcétera, en comparación si es a lo mejor una persona, un ejemplo, que es minusválida, pero tiene todas sus funciones cognitivas intactas. Sí, también puede haber, pero yo creo que en general es un área, basándonos como en personas que nacen con una discapacidad o con una condición, ¿cierto? En general no es un área que se trabaje. Hay mucha resistencia de parte de los padres. Entonces es un elemento que hay que trabajarlo desde la medida que uno toma a este niño desde la estimulación temprana. Es como empezar a trabajar esta área desde ese momento. Y ahí yo soy súper fanática de los psicólogos y las psicólogas. O sea, nosotros cuántas veces hemos solicitado y ver gente, a mí me llega muchas veces mucho papá que necesita trabajar y yo le digo, mira, hay que trabajar el área de la sexualidad en estos momentos. Psicólogo,
no trabajo con discapacidad, no trabajo el área, no. Entonces ahí nos vemos un poco pillados con el tema para poder efectivamente trabajarlo, porque no es solo la persona, es también este contexto que te está rodeando finalmente. El contexto no te está entregando la oportunidad de poder explayarte en esa sexualidad, y obviamente el niño que viene, ¿cierto? No desarrolla estos elementos, po. Es un chico que queda totalmente ahí castrado. Lo vivimos muchísimo en la fundación. Hablábamos de cualquier cosa, podíamos hablar del sol, la luna, las estrellas, del tratamiento, pero hablamos de sexualidad y los papás ya se encrispaban un poco porque no, eso todavía no, todavía está muy chico. También se relaciona mucho el tema de la sexualidad con el tema del tener sexo, ¿cierto? Entonces también no, todavía, si todavía está muy chico, tiene 4 años, no, si tiene 5 años. ¿Y para qué hablar sobre el tema de la diversidad sexual en personas con discapacidad? Entonces también es más complejo aún. Entonces yo siento que esa es una área que está ahí, está especial para que los psicólogos la puedan tomar absolutamente y que es absolutamente necesaria, totalmente necesaria. Pedro, ¿cómo crees tú que se puede abordar también desde la psicología estas temáticas u otras también? Sí, me hacía recordar, como comentaba la compañera recién, cuando yo trabajaba en el área específica de peritaje en discapacidad, me tocó ver muchos adolescentes con, por ejemplo, trastorno de espectro autista, en donde estaban en el apogeo hormonal adolescente, y claro, los papás tenían ese choque, pero ya tenían concientizado de que estaba pasando. ¿Por qué? Porque tenían, por ejemplo, conductas masturbatorias en lugares abiertos. Entonces había que modelar la conducta para que eso lo hicieran en un lugar protegido, de intimidad, de tranquilidad de ellos mismos, pero había muchas preguntas y muchas dudas de parte de los papás. Si bien encontraba que había un choque, que claro, para ellos siempre va a ser su niño, su niñe, y aunque tenga 15 años, 14, 13 años y esté en el despertar sexual, porque yo siempre les decía, independientemente de lo que tengamos cada uno de nosotros, el desarrollo del ciclo vital es igual. Entonces podemos tener algún trastorno afecto autista, podemos tener alguna discapacidad intelectual cognitiva, podemos tener distintas cosas, pero el desarrollo hormonal es igual. Por lo tanto, esto va a pasar. Ahora bien, dentro del desarrollo de los colegas, los psicólogos, también viene con un tema, ahí en la oferta actualmente algunas diplomados o especializaciones en discapacidad, pero también tiene mucho que ver con el nicho que pueda buscar cada uno de los colegas o los futuros colegas y que se quieran desarrollar. Yo siempre potencio la investigación, por ejemplo. Yo soy psicólogo, trabajé en clínica, trabajo en clínica, pero a la vez yo me dediqué mucho tiempo a la investigación y esa es una de mis especializaciones, lo que es salud pública o salubrista. Por lo tanto, también es un nicho importante que eso nos va a ayudar a poder encontrar algunas herramientas necesarias para poder abordar algunos temas como los que se están tocando ahora. Y también a los futuros colegas, tanto terapeuta ocupacional, kinesiólogo, psicólogos, que somos la puerta de entrada muchas veces a las dudas de estas personas y de los familiares, tener alguna información objetivizada, en el fondo, no una creencia, sino que una información de estudios con sustento en el fondo, para poder orientar correctamente a las personas que se nos acercan a preguntar. Lo otro también importante, conocer la red que tenemos en nuestro territorio, conocer la red de la región de Coquimbo, por ejemplo. Ustedes, al ser una región un poco más pequeña, pueden tener, sin dejarse grandes dentro de su territorio, pueden tener mayor conectividad y conocimiento de quiénes son los que pueden ver estos temas. Por lo tanto, y ahí parte como un trabajo ya más de uno, de poder conectar a la red, tanto pública como privada, y conocer a la red. Es súper importante que nosotros empecemos a conocer la red que tenemos, regional y también afuera, sobre todo con este tema de pandemia,
que han abierto estas posibilidades con la telemedicina, y que no es necesario que te vea un especialista en tu región, sino que si tú tienes un computador y tienes Zoom, te puede ver un psicólogo de la región del más extremo. Entonces, y así con un especialista. Entonces, estamos, por un lado, acortando algunas brechas, pero por otro lado, estamos visualizando también algunas dificultades que se nos van presentando en el camino. Entonces, yo sugiero que los colegas, futuros colegas del área de la salud, siempre se vayan instruyendo en los nichos que hay. Hay muchos nichos que todavía no están explotados. Tenemos y conocemos que la psicología clínica en sí hay muchas profesiones que ya están atochados en profesionales, en el ámbito organizacional también, pero también tenemos otras áreas en donde no nos hemos ingresado o no nos hemos inserto mucho, y también de otras profesiones. Sí, yo creo que ahí también implica el conocer como más esta área de la salud, ¿cierto? Como conocer qué es no sé, si voy a trabajar en los distintos ámbitos, qué es una parálisis cerebral, cuáles son sus niveles, ¿cierto? Cuáles son sus clasificaciones, si voy a trabajar con síndrome de Down, qué significa el síndrome de Down, cuáles son trastornos del espectro autista, digamos, una persona amputada incluso también, ¿cierto? Significa en el fondo también incorporar esos conocimientos que de repente a lo mejor son más de salud, que no sé si están hoy día incorporados en la malla de psicología, y no lo sé, quizás Javier me puede decir, pero que se tienen que incorporar para poder entender también esta área que es como un poco más de salud, que finalmente está más ligada también a este tipo de población. Sí, concuerdo contigo, correctamente, completamente, perdón. Tenemos que ir incorporando lenguajes de nuestros equipos. Nosotros vamos a aprender del terapeuta ocupacional, del kinesiólogo, del fonoaudiólogo, del educador diferencial, del médico, y eso es una constante tarea para nosotros, autodidacta en ese momento, y también de consultarle directamente al equipo, porque no trabajamos solos. Tenemos que comprender de que trabajamos siempre con alguien. Nosotros somos parte de ese engranaje, de esa máquina. Por lo tanto, tenemos que siempre tener la certeza de que podemos preguntarle a mi compañero o a nuestro compañero, terapeuta, kinesiólogo, fonoaudiólogo, que nos puedan aclarar algún caso. Y en la comisión médica, en la COMPIN, se trabaja un equipo multidisciplinario. Entonces, en la comisión médica yo recuerdo que estábamos todos los profesionales de salud y el médico. Entonces, todos veíamos los casos de todos, eran eternas, claramente, pero porque la ley lo establece así. Pero el nivel de nutrición de información que uno adquiría es muy valioso. Y eso yo invito también a los chicos, chicas y chiques, que no nos quedemos solamente con lo que las universidades nos entregan, sino que afuera hay un mundo que todavía por tiempo, por malla, por muchas cosas, no alcanzan a llegar al aula, pero que están afuera y que tenemos que empezar a investigar. Y después y decidir en el fondo con qué teoría, con qué área nos vamos a casar, porque uno en el fondo pololea, por decirlo de alguna manera, pololea con distintas teorías, corrientes, y después termina casado con algo que nunca pensó casarse, que por lo menos yo se los comentaba a ustedes cuando conversamos en la reunión previa, que yo nunca pensé terminar siendo salubrista. En el camino me di cuenta. Y eso es una invitación que le hago a los chiquillos que estén llanos y abiertos a incursionar en las posibilidades laborales y profesionales que tenemos. Complementando lo que decía Sandra y Pedro sobre la formación, bueno, aquí tenemos varias estudiantes de psicología, y me imagino que ellos compartirán conmigo que en general este tema se ve poco, lo vemos de repente un poco más ligado al área de la psiquiatría, la psicología normal, y vemos criterios diagnósticos de los DCM, un poquito del CIE. En psicología todavía hablamos mucho como del nicho de la psicología, entonces está esa pelea entre qué es lo médico, qué es lo propio de la psicología, tenemos esta pugna de si somos ciencia social pura o somos ciencia de la salud. Ahí recuperando heridas recientes, esta salida de la psicología, por ejemplo, acá en la universidad, de la Facultad de las Ciencias Sociales hacia la Facultad de Ciencias de la Salud, generó todo
un ruido interno que yo creo que todavía estamos viviendo, digamos, de cómo visualizarnos los psicólogos, psicólogos, y, y, las, y los estudiantes que pasan hacia sus últimos años de formación en general, si el profesor, el docente de la cátedra de Psicología Normal y Psiquiatría o Psicopatología no era lo suficientemente amigo, por así decir, de comunicarse con otras disciplinas, generalmente va a quedar disminuido o minimizado hacia una asignatura semestral por ahí en quinto año en Psicología de la Salud, pero eso solo para la mención clínica, y los chicos que se van hacia otras menciones no lo ven. Entonces, en general, uno se topa con esto, y comparto ahí con Pedro, como en la práctica, así como dependiendo de los valores, creencias, actitudes que tengan nuestros docentes, también vamos llegando hacia ciertas creencias también personales en nuestro quehacer. Y a mí me toca todo el rato lidiar, tanto en el CAPSE como en otros lados, decir, no, pues sí, oye, si hay otros campos, la psicología clínica no es solo el Vox, hay otros ámbitos, y por eso también, pasando ahí un poco el aviso, por eso también la idea de estos conversatorios, de hablar de otras temáticas que nos saquen un poco de la comodidad del trabajo individual, que es algo muy raro de hacer en general, son muy poquitos yo diría yo, los colegas, las colegas que se pueden dedicar única y exclusivamente al trabajo clínico de Vox como de la consulta privada. En general uno tiene que llegar a trabajar con otro, no sé, en el sistema de salud, hay muchos psicólogos en los consultorios, en los hospitales, no Colegio. tanto, en los colegios, y de a poquito se ha ido permeando como estas instituciones de que es necesaria esta mirada integral, como lo proponía Pedro y Sandra, de que tenemos que trabajar en equipo, que no puede ser solo el médico, la enfermera, y ha empezado a entrar entonces el nutricionista, el kinesiólogo, el terapeuta, el psicólogo, entonces por ahí vamos, pero todavía estamos bastante en pañales, diría yo. Sí, concuerdo plenamente. Mira, acá Natalia hizo un comentario a raíz de lo que habíamos hablado anteriormente. Eso sería como la negación de los padres de aceptar que ellos también tienen procesos de desarrollo. El quizás sobreprotegerlos no sería una forma indirecta de privarlos de su libertad o de su propio derecho a vivir. No hay una ley que en el caso que tengan sus condiciones mentales óptimas, ellos puedan optar por lo que quieren. O sea, Es que, claro, yo claro, creo que hay... Oh, dale, Sandra. tuyo ya. Yo, claramente hay muchas veces son elementos de sobreprotección, y obviamente a ningún padre le enseñan a tener un hijo, y si este hijo viene con una discapacidad tampoco. Entonces, obviamente ahí las formas de relacionarse con ese hijo, con las circunstancias que van pasando, van a ir dependiendo de cómo se va viviendo finalmente, o de las herramientas que tenía este padre, madre o cuidador cuando recibe a este hijo o hija con discapacidad. Entonces, claramente hay estos elementos como de, de sobreprotección. No sé si tan conscientes como para decir que coartan su libertad o derecho a vivir. Yo creo que hay un elemento inconsciente en eso desde el cuidado, ¿cierto? No desde el que querer coartarlos en sí como conscientemente. Pero claramente no, les pasa a muchos padres estos elementos de sobreprotegerlos lo más que puedan hasta el final de lo que más se pueda, digamos. Y eso finalmente, efectivamente, termina coartando como las oportunidades de incorporar y de incluir finalmente a este joven o adulto o niño. Y bueno, hoy día la ley de inclusión habla de que todas las personas con discapacidad tienen derechos, independiente de sus niveles o del tipo de discapacidad. Todos tienen derecho, como lo tiene cualquier otro, tienen derecho a optar por lo que quieren, tienen derecho a abrir una cuenta en el banco, tienen derecho a utilizar cualquier espacio público, como cualquier persona, a no ser que lo declaren interdicto. Es como la única forma en el fondo de que no tuviera ningún derecho. Sí, así es. Complementando lo que comenta Sandra, todas las personas tienen ese derecho. Bueno, menores de edad, obviamente que están relacionados con las figuras de cuidado. Y cuando hablamos de 18 años en adelante, hablamos de la voluntariedad legal, por así decirlo. Todas las personas, como dice Sandra, nacen con la posibilidad y con los derechos hasta que se demuestre lo contrario de la voluntariedad, por lo tanto, que no tiene una voluntariedad, no puede ser
su opinión no nace de su voluntariedad, y ahí entramos con el tema de la interdicción, y ahí hay un tercero que toma la decisión. Claramente yo me he topado con muchas familias, muchos papás que tienen sus miedos, tienen sus aprensiones, pero también hay muchos traumas, ahí uno empieza a medir el trauma, hay muchos traumas asociados ahí, y está el miedo y está la culpa también, y quizás ellos nunca recibieron alguna psicoterapia como padre o como familia. Muchas mujeres solas, me pasó, vi muchas en calificación y certificación, muchas mamás solas, jóvenes, con niños con síndrome de Down. Y claro, uno tiene asociado de que las personas de mayor edad tienen más niños con síndrome de Down. Pero los números dicen lo contrario. Ellos tienen más probabilidad, pero como las mujeres se embarazan menos en edad adulta, son menos los niños nacidos con síndrome de Down en mujeres adultas. Pero la cantidad de niños nacidos con síndrome de Down en mujeres jóvenes es alto. Ahí hay un mito. Ahí hay un mito, claro, porque no, mujer, y asocia mujer adulta, 40 años más, riesgo de tener niños con síndrome de Down. Sí, el riesgo está, pero la mujer de 40 años más se cuida más y no necesariamente van a tener más mujeres niños con síndrome de Down. Pero me llamó mucho la atención en mis años, que fueron más de 5 años, en el proceso de discapacidad, en la evaluación misma. Ahora yo estoy en otra vereda, que es la gestión, la cantidad de mamás solas con síndrome, con su niño con síndrome de Down y otras patologías más. Hay muchos síndromes muy raros también, que son muy poco comunes, y también hay que tomar en cuenta la red de apoyo que puedan tener las mamás, los papás, la familia en general. Eso también se ve debilitado. Sí, estaba haciendo ahora la asociación de esto de esta libertad de poder elegir y con la pregunta que habían hecho del tema de los derechos sexuales, hoy día hay un elemento que se está visualizando menos, pero que todavía existe, sobre la esterilización de las mujeres con discapacidad. Antiguamente era como estaba el mito, entonces el médico también accedía a eso. Hoy hay que cuidarla, etcétera. Hoy día se ve menos, pero todavía se ve ese proceso donde la mamá llega y decide que esta niña se va a esterilizar. Sí, también me topé con ese tipo de situaciones, y también, como tú comentabas, Sandra, anteriormente, no sé, muchos papás no le enseñaban las cosas básicas a los niños. No sé, yo me acuerdo, tengo un caso en especial que el adolescente era capaz de dar vuelta a un videojuego, pero jugaba así perfecto. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí es capaz de jugar así, pero no era capaz de hacerse aseo después de ir al baño, porque estaba la mamá. Entonces también nosotros no somos eternos, y por ciclo vital somos nosotros los padres los que deberíamos partir primero. ¿Y qué va a pasar con esos niños, niñas, adolescentes que no han recibido una instrucción para poder sobrevivir de manera más básica a la vida cotidiana? Entonces también tenemos que nosotros como profesionales tratar de inculcar, educar a la población, educar a los pacientes y concientizar en esta necesidad. Creo que, y ponerlo en el lugar de ellos, o sea, el miedo que sienten ellos también, porque saben que van envejeciendo y que el ciclo vital les va a cobrar la cuota, y ellos con quién se van a quedar. Hay un nivel de ansiedad muy alto. Entonces, nuestro deber es bajarle esa ansiedad y entregarles la herramienta, la información. Claro, entendiendo lo que les decía yo delante, que el avance de las ciencias y el aumento de la sobrevida hace que hoy día las personas con discapacidad puedan vivir hasta los 60, jóvenes con síndrome de Down, personas con síndrome de 60, 70, 80 años. Entonces eso también implica una serie de acciones también que se tienen que ir mirando para estas personas que tienen discapacidad. Van a sobrevivir más, van a necesitar apoyos en los cuidados, quizás algunos, otros no, pero en el fondo es un elemento que se tiene que estar visualizando.
Sí, por supuesto, sin duda. Y también, importante, como psicólogos necesitamos epidemiólogos, necesitamos psicólogos epidemiólogos, necesitamos psicólogos salubristas también. Así que los que no hayan escuchado, bueno, terapeutas, kinesiólogos también. Necesitamos personal de salud que se dediquen a la epidemiología y se dediquen a la salud pública, como salubristas. Hoy día estamos en una pandemia y necesitamos gente especialista como salubrista y como epidemiólogo. Y no es una rama solamente médica, sino que también pueden optar a la especialización los psicólogos, los terapeutas, los fonoaudiólogos, los ingenieros, todos. Por lo tanto, la invitación mía también es, los que no hayan escuchado esta terminología, salubrista, salud pública, epidemiología, ponerse a investigar, si les llama la atención, bienvenido sea, porque siempre estamos al debe con profesionales capacitados en esas áreas. Bueno, les quiero agradecer enormemente. El tiempo se nos pasó volando. Por su tiempo, la buena disposición, el responder las inquietudes que tuvieron nuestros alumnos en general, y recordarles también a los alumnos que por favor llenen el formulario que está en el chat y que pueden estar atentos a sus correos para contestar la encuesta que se les va a enviar con posterioridad. Desde acá yo les agradezco mucho, siento que quedaron a lo mejor muchos temas en el tintero porque siempre se hace corto cuando uno habla de ciertas cosas, de ciertos temas en particular, porque después se empieza a abrir como un mundo aún mayor que uno desconoce. Pero ahí a lo mejor podríamos hacer más adelante otro conversatorio. Así que desde acá yo les doy las gracias. Javier, no sé si quieres decir algo también. Bueno, me sumo a tus palabras, agradecer a Pedro, a Sandra principalmente por exponer, a Rosana por hacer la intérprete de señas, ya, que van a quedar grabadas ahí los agradecimientos, y a los participantes que siguieron atentes el conversatorio y se quedaron hasta el final por las preguntas de Natalia, de Bárbara. Así que nada, pues muchas gracias nuevamente y como decía Claudia, por favor, inscribirse en el formulario, eso nos permite enviarles las encuestas de satisfacción que necesitamos completar para que podamos seguir haciendo este tipo de conversatorio y que sigan contando como actividades que hacemos como CAPSE, por ejemplo, no solamente atender casos, sino que también hacer este tipo de conversatorios que insumen tanto a los estudiantes en su formación como también vincular a la universidad con el resto de la comunidad profesional y la comunidad circundante. Así que muy agradecido, muchas gracias. Gracias a ustedes, chiquillos, por la invitación. Siempre dispuesto a lo que ustedes necesiten, aquí estoy. Siempre nos vamos a hacer algún tiempo para poder colaborar, que esto de sensibilización y la enseñanza es parte de lo que debemos hacer a diario. Entonces, tenemos que sensibilizar a la población